nuestras oraciones. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con la predicación. En esta tarde el tema de la predicación es el conocimiento de un Dios santo. No es una predicación expositiva, es una predicación temática para resaltar este concepto del conocimiento de nuestro Dios, de aquel Dios que nos ha salvado, de aquel Dios que nos ha redimido, y en estos tiempos de sufrimiento, de ansiedad y de incertidumbre, es hacer un análisis de si estamos en el conocimiento correcto de ese Dios santo. Vamos a hacer una pequeña oración y luego estaremos en el tema. Padre, te agradecemos tanto, te agradecemos por la obra de tu Hijo. Señor, en esta tarde quiero rogarte por el poder de tu Espíritu, y donde quiera que estén mis hermanos en sus hogares, o visitando a algún familiar, o teniendo cualquier situación, te ruego por la vida de cada uno de ellos. En esta tarde quiero rogarte porque este mensaje pueda ser de edificación para tu iglesia, Señor. Es tu palabra, solamente nosotros somos administradores de ella, Señor. Solamente llevaremos tu palabra a cada uno, Señor, de tus hijos y de aquellos que han sido redimidos, y que sean consolados, que sean animados, que puedan tener gozo en cualquier tiempo, Señor. Haya contingencia o no, debemos de tener el conocimiento de ti, Señor. Te rogamos por todo esto, te pedimos que sea un tiempo de edificación para tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bueno, como he dicho ahorita, hace un instante, el tema es el conocimiento del Dios Santo. Y si quisiera sentirme con la libertad de decir que esto es el resumen de un libro que lleva ese mismo título, el conocimiento de Dios, del Dios Santo. Este libro es el libro de Wilson Tozer. Y la predicación que voy a exponer es el resumen de él. Fue de edificación para mí y espero que lo sea para ustedes, amados hermanos. Y voy a iniciar con algunas preguntas. Solamente son 3 puntos, una serie de preguntas, 5 preguntas, atributos divinos de nuestro Dios Santo, 3, 4 atributos, y un resumen para terminar. Es un breve mensaje, pero espero que sea de edificación para ustedes. La pregunta con la cual vamos a iniciar es cómo está el concepto de la majestad del Dios Santo en las mentes y corazones de la iglesia contemporánea y de la iglesia de Torreón Jardín. ¿Es pequeño? ¿Es mediano? ¿Es alto? Es válido hacer esta pregunta. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros mismos.
La idea era de que se examinaran a ellos mismos si estaban en la fe. Por eso quiero iniciar con esta pregunta para la iglesia de Toronjapín. No nos hemos reunido físicamente, en el espíritu estamos orando unos por otros, pero es válido hacerte esa pregunta. ¿Cómo está ahorita en este tiempo de esta contingencia a nivel nacional, municipal, estatal? ¿Cómo está el conocimiento del Dios Santo, de la majestad en tu vida, amado hermano? ¿Es alto? ¿Es mediano? ¿Es pequeño? He escuchado de una forma personal comentarios de gente inconversa, preguntas como si Dios tiene el conocimiento de lo que está pasando. Muchas personas tienen temor que llegue la enfermedad, la calamidad a sus vidas, a uno de sus hijos, a uno de sus familiares. Están haciendo compras excesivas, como si el mundo se les fuese a acabar. Pero realmente no es más que una psicosis, pero solamente una psicosis. Ese sería la respuesta del mundo. Pero para mí, ese estado de esa persona es por la falta del conocimiento del Dios Santo, de no conocer a Dios. Muchas personas me han dicho que han prendido veladoras. Parece algo chusco en este tema, pero realmente así lo es. Las personas han estado prendiendo veladoras, han estado levantándose temprano, rezando, y no son cosas que esté inventando, son cosas personales. Dentro de mi trabajo, algunas personas, clientes, me han pedido opinión. ¿Qué opina? Pero no es la opinión mía, es lo que la Biblia realmente dice. Han pedido opiniones, ¿qué es lo que Dios dice? Dios tiene el conocimiento de todo esto, ¿qué va a pasar? Ven su futuro incierto, pero no es más su estado de ansiedad, de temor, de terror, de perder su vida, de que llegue la calamidad a sus vidas. No tienen paz y gozo en medio de estas circunstancias porque no conocen al Dios Santo. Esto me hace recordar algunos pasajes, por ejemplo, cuando el encuentro de la samaritana, solamente los voy a parafrasear por el tiempo, que se le dice, el Señor Jesucristo le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y mucha gente ahorita piensa que ese es el tipo de adoración correcta. Pensar que prender una veladora, pensar que levantarse y rezar y pedir y dejar de hacer ciertas cosas y dejar de comer ciertos alimentos, piensan que ya están adorando y están completamente equivocados. El estado en el que se encuentran es por no tener un conocimiento del Dios Santo. Ahora, mis amados hermanos, pero la iglesia puede estar amenazada. Escuche bien la palabra, la voy a repetir. La iglesia puede estar amenazada. No significa, y no estoy diciendo que no seamos salvos, que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, no. La pregunta quiero que sea clara. La iglesia puede estar amenazada a actuar de una forma similar como aquellos que se encuentran en ese estado de ansiedad, de incertidumbre, de terror. Y precisamente este fue el tema que yo estuve orando para pedirle al Señor que me visitara. Por eso se inició con la pregunta, ¿cómo está el concepto de la majestad del Dios Santo en las mentes de los miembros de la iglesia de Toronjapín? ¿Cómo estás tú ahorita, hermano? ¿Estás gozoso porque conoces al Dios Santo? ¿Estás en paz
porque conoces al Dios Santo. Estás seguro porque conoces al Dios Santo. Cualquier cosa que llegara a suceder debería. Por eso la pregunta es que la iglesia puede estar amenazada. El pobre concepto, escúchame bien, mi amado hermano, el pobre concepto de la majestad de Dios en la iglesia o a nivel personal de los creyentes puede traer decenas de pensamientos errados de Dios. Por mencionar algunos, cada uno puede tener su filosofía, su propia reflexión, su propia opinión. Es que yo pienso que Dios es esto, es que yo pienso que Dios puede ser aquello, es que pienso que Dios no puede ser de esa manera. Cuando se tiene un pobre concepto de la majestad del Dios Santo, hay decenas de pensamientos errados. Algunos más por mencionar, el tiempo que estamos pasando, como lo dije al principio cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios que se examinen. Este es un tiempo para los miembros de la iglesia, como lo dice Mateo 7:24, si estamos edificando sobre la roca o si hemos edificado sobre la arena. Porque es un momento de incertidumbre y es donde se ve la prueba de dónde está el corazón del creyente, si descansa en Dios o en qué está parado, en la roca o en la arena. También el pobre concepto del conocimiento de la majestad de Dios nos puede llevar a la pérdida de un temor reverente a Dios. También nos puede llevar un concepto pobre del conocimiento de la majestad de Dios a experimentar su propia presencia en nuestra vida de oración o en nuestra vida diaria. Cuando se tiene un concepto pobre del Dios Santo, no hay temor reverente y tampoco se experimenta la presencia divina de nuestro Dios. También se puede, por ese pobre concepto de la majestad de Dios, se puede tener la pérdida correcta de la adoración en espíritu. Como lo he dicho, no estamos reuniéndonos físicamente, pero espiritualmente, si se tiene un concepto correcto del Dios Santo y de su majestad, se puede estar adorando espiritualmente de donde tú te encuentres, mi amado hermano. En tu hogar, en tu casa, puedes estar adorando correctamente. Con este pobre concepto de la majestad de Dios, del Dios Trino, no puede haber pues cristianos, creyentes, que puedan apreciar la vida venidera en Cristo. ¿Cuál es esa, hermano? ¿O a qué me refiero? Acabamos de hablar que tener un concepto pobre del Dios Santo nos lleva a varias causas, a decenas de pensamientos errados y a privarnos del gozo de experimentar su presencia, su adoración correcta, de si estamos parados sobre la roca, no. Pero también nos quita de vista todo lo que el Señor nos prometió. Cuando hay este pobre concepto de la majestad de nuestro Dios Santo y Trino, entonces no hay creyentes que puedan ver la vida venidera en Cristo. ¿Cuál es esa vida venidera? Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados.
Hemos sido perdonados de nuestros pecados, limpiados con la sangre de Cristo y se nos ha prometido una vida eterna. Ahorita experimentamos la presencia divina por medio de la oración. Pero un día estaremos en la misma presencia de aquel Dios que nos redimió, que nos salvó. Estaremos juntamente con Él en la eternidad. Dice que no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Entraremos en el verdadero tabernáculo donde está sentado nuestro Redentor, nuestro Salvador. Esta vida tiene un límite, hermano. Esta vida física tiene un tiempo. Dios lo ha establecido para cada uno de nosotros. Y vendrán más contingencias, y vendrán cosas más agresivas, y vendrá más mortandad, ¿por qué? Porque así está escrito. Y si nosotros lo que estamos experimentando ahorita por este periodo pequeño de tiempo, y la iglesia se encuentra con ese concepto pequeño, vacilante y ansioso, ¿qué será cuando venga una tribulación fuerte? Entonces debemos de aspirar y de perseverar hacia tener un concepto más alto, y eso es un periodo de transición. No estoy refiriéndome a leer la Biblia todos los días, y no estoy diciendo que no se deba de leer, y no estoy diciendo que deba de comprar libros y tener tanto conocimiento, no. Las verdades que se predican en la iglesia de Torreón Jardín por el pastor Carlos y por los predicadores deben de hacerse realidad en nuestras vidas. Entonces, también la falta de ese conocimiento, de ese pobre conocimiento y concepto de la majestad de nuestro Dios Santo, nos priva de ver a futuro la gracia que se nos ha dado en Cristo, que ya la obtenemos. Cristo nos la ha dado juntamente con Él porque somos herederos, ya la tenemos y no hay forma de perderla. No hay forma de perderla porque Cristo dio su vida para que nosotros la obtuviéramos. Siguiente pregunta, ¿de qué sirve tener una iglesia llena como las corrientes carismáticas, ¿verdad? Están llenas, están abarrotadas, ¿verdad? Hablan y se jactan de victorias, de éxitos, de poder, de triunfos en la vida, de cosas exteriores. Yo no he tenido ese privilegio de haber llegado a una iglesia, pero no es el tema de si llegué a una iglesia o no, pero veo cómo se expresan estas personas, ¿verdad? Los carismáticos, que tienen el poder y que van con el poder de Dios y que Dios les ha dado la victoria y de que lo que tienen porque Dios se los da en victoria. Pero no son más que logros exteriores, hermanos. ¿Y dónde están las victorias internas? ¿Dónde están las victorias internas? La santidad, el modo de andar, el hacer la piedad, el tener misericordia, el haber experimentado el perdón y perdonar a la esposa, al hijo, al vecino. ¿Dónde están esas victorias internas? ¿De qué sirve pues tener una iglesia llena? Y no tengo nada en contra de que las iglesias estén llenas, pero la mayoría de lo que hablan y de lo que se jactan en lo externo no son más que pérdidas. Una iglesia dispuesta a perseverar, dispuesta a recibir la doctrina sana, los miembros a estar bajo la autoridad y el cuidado de sus pastores, sabiendo que son hombres falibles,
sabiendo que oran por ellos, sabiendo que también están expuestos al pecado, pero dispuestos a perseverar en el conocimiento de un Dios santo, las cosas se invierten. ¿Cuáles cosas se invierten? De lo que estamos hablando. Cuando hay un conocimiento progresivo del conocimiento del Dios santo, entonces las victorias son internas. Las victorias son internas. Y lo que posiblemente pudiera ser victorias externas, pues se pueden considerar como simplemente pérdidas o logros sin poner la confianza en ellos. Ahora, creo que Dios me puso en la mente esto. Hay gente que ha recibido dones para administrar grandes empresas, se les ha dado dones para manejar el dinero, y son gente que económicamente son ricos, pudientes, y también ellos entran, si son parte de la iglesia también entran aquí. Ellos deben de tener no solamente esas posesiones, sino una victoria interna. Recuerde que Pablo a Timoteo le dice, en 1 Timoteo 6, 17 y 18, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Ves cómo se conecta también para aquellos que se les ha dado más la pregunta que estoy tratando de transmitir? Que las victorias no sean victorias de riquezas físicas ni logros materiales. No importa cuál sea el estado social en que nos encontremos. Las victorias, cuando están los individuos, las personas en una iglesia donde el conocimiento del Dios Santo es progresivo, las victorias son internas, en el corazón. Y lo que pudiese ser exterior, no se pone la confianza ahí, hermanos. Esto, mis amados hermanos, este es el problema cuando se tiene un concepto pequeño del conocimiento de la majestad del Dios Santo. ¿Y qué debemos de hacer, pues? Pues debemos de retomar, debemos de redescubrir ese conocimiento y tener un objetivo de caminar hacia él. Entonces, por eso comenzamos, ¿cómo está nuestro conocimiento? Y no está nuestro conocimiento es para hacer un juicio, sino para hacer un examen de cómo en este periodo nos encontramos, cómo se encuentra la iglesia de Torreón Jardín, si está descansando, si está en paz, si está en gozo, si está confiando que la situación está en control de ese Dios soberano, si está descansando en ese poder de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, esta predicación no es una respuesta a lo que está pasando con el coronavirus. Esa respuesta solamente Dios la tiene, Dios la dará. Dios en su conocimiento tiene todo ese conocimiento ilimitado de lo que está pasando. Si al tiempo de que se reanuden las cosas, solamente Él tiene la respuesta. Esta predicación no es para lo que está pasando, pero sí es el redescubrimiento del conocimiento de la majestad del Dios Santo en nuestras vidas. La palabra redescubrimiento no es una palabra nueva, mis amados hermanos.
Redescubrimiento aquí dice volver a retomar las cosas que se habían olvidado. Volver a darle el valor, el peso a lo que yo he olvidado. Eso significa la palabra redescubrimiento. Volver a tomar fuerza, volver a valorar lo que se nos ha dado. Recuerde lo que se ha predicado en Torreón Jardín por parte del hermano Carlos, por parte mía y por parte de muchas predicaciones que el Espíritu Santo ha inspirado y son de edificación para nosotros, para tener un concepto más alto de ese Dios Santo. Entonces, ese redescubrimiento nos llevará a una práctica sana de nuestra vida moral, espiritual, actitudes correctas, rectas, no perfectas, sino perseverar en lo que es recto, tener o recordar la salvación en nuestra vida, experimentar en nuestra vida de oración la presencia de nuestro Dios y algo que que me trajo a la mente, pero no solamente a la mente, sino que Wilson Tozer también lo repite, dice que aún más el conocimiento alto, progresivo de la majestad del Dios Santo nos llevará para estar listos cuando llegue la hora de partir. Y pone el versículo de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, 8, donde el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, en esta introducción, con estas preguntas, fue el primer punto. Recuerden que son 3 puntos. El primer punto es la introducción y las preguntas que hicimos y tener o analizar dónde nos encontramos con el concepto del conocimiento de nuestro Dios Santo. Daremos paso al segundo punto. El segundo punto son tal vez 3 atributos de nuestro Dios Santo. Ahora, mis amados hermanos, hay varios libros de los cuales yo me voy a mencionar por el conocimiento que he tenido de verlos, pero tal vez haya más. Tenemos la teología sistemática de Wayne Grudem, donde se hablan de los atributos de Dios. Hay un libro de Arthur W. Pym, que también habla de los atributos de Dios. Este libro del conocimiento del Dios Santo de Wilson Tozer también habla de los atributos de Dios. Yo solamente he puesto 4 por relacionarlos con las preguntas que me hicieron durante la semana y durante la semana pasada. Por eso mencioné estos libros, porque no solamente son 4 atributos. De manera personal, yo exhortaría a que
cada quien pudiera buscar un atributo diario y siempre tenerlo a la mente de ese atributo de nuestro Dios. Entonces yo solamente puse 3 o 4 por causa de las preguntas que me hicieron, pero son muchos más que no mencionaremos por la falta de tiempo y porque pues no sería tal vez en tiempo no alcanzaríamos. Solamente voy a mencionar. Bueno, entonces vamos a, si tienen por ahí sus Biblias, si no yo lo voy a mencionar. Y voy a estar recordando esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está pues nuestro conocimiento de la majestad del Dios Santo en este tiempo por el cual estamos pasando? ¿Y qué significan para nosotros estas palabras del Salmo 46? Salmo 46 dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Pero a mí me gusta más, de una manera personal, me gusta más la traducción que traigo aquí de la Nueva Versión Internacional, porque lo hace de una forma imperativa. Dice 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y hice énfasis en la palabra reconocer. La palabra reconocer es identificar, hacer una distinción de una persona por sus cualidades, rasgos o atributos. Y en este salmo lo que el Señor está diciendo es que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que hagamos una diferencia entre nosotros y Él. Nosotros no tenemos ningún poder para esta contingencia, ni ningún ser humano lo tiene. Ni nadie puede hacer nada por algo que el Señor haya permitido o aprobado. No está en las manos del hombre. Esa pequeña frase a mí me llamó la atención. Reconozcan, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. El título de la majestad de nuestro Dios es atribuido solamente a Él, porque Él es el monarca, el rey, el soberano. Y si eso no bastara, de una forma general, mis amados hermanos, si recuerdan cómo inicia el Salmo inicia 46 diciendo que Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sigue anunciando que no debemos de estar temerosos aunque la tierra tiemble, sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes, no debemos de temer. Creo que este salmista había estado experimentando, no nos lo dice porque el libro de los Salmos no tiene una secuencia de contexto. Solamente aquí hay una alabanza, pero a mi punto de vista, al estarlo leyendo constantemente, tal vez este salmista había experimentado varias tribulaciones, varias calamidades, varias situaciones de sufrimiento. Y resumirlo así, tal vez el salmista decía, no hay mejor guardián, ni ayudador, ni protector, ni sustentador, ni digno de descansar en él que el Dios
todopoderoso. Y ese debe de ser el sentir de su pueblo. Al leer este salmo, eso debe de venir a nuestra mente. No hay mejor guardián ni ayudador. Mi amado hermano, la situación en la que nos encontramos, cualquiera que sea de sufrimiento, de contingencia, debemos de pensar que no hay nadie mejor, ni guardián, ni ayudador, ni protector, ni sustentador de nuestras vidas que el Dios Todopoderoso. Por eso es tanta insistencia en la pregunta, ¿cómo está el conocimiento tuyo, el concepto de la majestad del Dios Santo? Otro atributo es que Dios es omnisciente. Y este atributo lo puse porque pues hubo por ahí algunas personas que me hicieron la pregunta de que si Dios tenía el conocimiento de lo que estaba pasando, que si Dios sabía cuánta gente estaba muriendo. Hay muchas cifras por medio de las noticias, por medio de las redes sociales, que no sabemos si son ciertas o no, pero no es el tema para saber si vamos a especular o no. Pero esa pregunta me la hicieron. ¿Dios tiene el conocimiento? ¿Y si se mueren niños? ¿Y si se muere gente adulta? ¿Y si se muere? ¿Y si la pandemia se sale de control? Esto me hizo pensar en el atributo de que la iglesia de Torreón Jardín debe de conocer que tiene un Dios omnisciente. Y solamente traemos a nuestra mente para parafrasearlo. Mateo 10:29 dice que no cae un pajarillo sin la voluntad de Dios. En Mateo 6:8, en el contexto de que Dios todo lo conoce, dice que aun cuando le pidamos las cosas, Él las sabe ya de antemano. Jeremías 17:9 hace una pregunta de que engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta divina es, yo Jehová. Él conoce todos los pensamientos. Mis amados hermanos, la iglesia de Torreón Jardín y a nivel personal debemos de afirmar que Dios es perfecto en conocimiento. Dios conoce todo nuestro ser. Dios conoce todo nuestro andar. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando traemos sufrimiento en nuestro corazón o cuando traemos alguna incertidumbre en nuestro corazón, Él ya la conoce. También cuando nosotros tenemos algunas excusas y no decimos la verdad y queremos protegernos, también Él conoce toda nuestra vida. Él tiene el conocimiento perfecto. Si Dios le faltara algún conocimiento, mi amado hermano, o le faltara alguna información, o algo estuviera fuera de su voluntad, no sería Dios. Pero cuanto Él tiene todo el conocimiento, Él no pregunta, Él no pide consejo, Él conoce toda la información, no le falta nada, por eso Él es Dios. Delante de Él están en un instante todos los pensamientos, intenciones y secretos de los hombres. Todos los pecados, Él los conoce, los secretos, los visibles, los que no se ven, los que aún todavía no han salido a la luz. Él tiene todo ese conocimiento, mis amados hermanos. Y este atributo yo se los traigo otra vez para que lo recuerden. Si todo esto Dios lo conoce, ¿ustedes creen que no conoce todo lo que está pasando? Muchas preguntas, que si hay una película por ahí que dice que la mano
La mano que mece la cuna, ¿verdad? Eso da la idea de que hay un poder detrás de lo que está pasando. Ahorita hay muchos comentarios que si esto es un problema político, que si hay intereses políticos, si sí o no, todo estaba en conocimiento de Dios. Todo. Cuando estaban conspirando ahí los hombres, o donde estuvieran, en un subterráneo o en una oficina, para ver si esto es una conspiración política o no, Dios tenía el conocimiento de todas las cosas. Entonces, crecer en el conocimiento, en el concepto de nuestro Dios Santo y recordar que Él es omnisciente, traerá también una correcta adoración, traerá una presencia de su ser en nuestra oración y también traerá un temor reverente a Él, porque todo lo que nosotros hacemos no lo podemos ocultar delante de nuestro Dios. Nuestras excusas, nuestros secretos, nuestros pecados, todo está en el conocimiento de nuestro Dios Santo. Y tener presente ese atributo traerá lo mencionado. Traerá adorar correctamente en espíritu, traerá en nuestra oración su presencia divina y traerá un temor de reverente para conducirnos diligente. Ahora, sabemos que esto es un proceso, pero si se tiene un concepto malo o pequeño del Dios Santo, entonces esto quedará olvidado. Por eso es redescubrir, volver a tomar el valor de los atributos de quién es nuestro Dios, de quién nos salvó y de cuánto nos ha amado y de cuánto nos sigue amando, aun cuando nosotros no hemos avanzado en grado de santidad. Pero tenemos que arrepentirnos y conocer más a nuestro Dios para perseverar en ello. Otro atributo, mi amado hermano, este y otro para dar una culminación. Otro atributo es su soberanía. Yo le puse aquí casualidad o gobierno, por una pregunta que también me hicieron. Esto viene de los hombres, lo que está pasando, la situación del coronavirus, la contingencia y lo que ha afectado. Me hicieron una pregunta diciendo, ¿esto viene de Dios o viene de los hombres? Y acabamos de ver el atributo de la omnisciencia, pero ahorita vamos a ver casualidad o gobierno, que es el atributo de la soberanía de Dios. Para contestar esa pregunta y animarlos a ustedes, voy a tomar algunas notas de R.C. Sproul. Dice R.C. Sproul que hace 100 años, cuando no teníamos todas estas redes sociales, esta tecnología, no había muchos avances en la ciencia, la gente atribuía a Dios todo. Cuando a alguien le iba mal, que se portaba mal, se decía, es que Dios lo está castigando. Cuando alguien se enfermaba porque era mal portado o una situación, se le atribuía, Dios lo está castigando, Dios lo está tratando. Esto es lo que pasaba hace 100 años, dice R.C. Sproul. Todo era atribuido, y yo puedo decir, y he experimentado por gente mayor que conocí algunos años, gente mayor de la tercera edad, 80, 90 años, tienen esa idea, todo encomiendan a Dios. Y cuando algo pasa, dicen esas palabras, es Dios quien está tratando con sus vidas. Pero ahora viene el contraste. Ahora tenemos redes sociales, no sé cuántas, tenemos funcionan por medio del internet, tenemos avances ya modernos, la ciencia. Ahora podemos ver que esto que está pasando y cuando alguien se contagia es por causa de un virus, cómo se propaga, cómo se multiplica. Todo eso la ciencia ya lo expresa porque ya tiene el conocimiento de todo eso. Y ahora eso ha reducido más el temor de Dios.
ha reducido más el temor de Dios. Ven el contraste, mis amados hermanos, cómo hace 100 años, cómo la gente se conducía y decía que era por Dios. Esto me hizo pensar en 1 Samuel, a partir del capítulo 5, todos conocen esa historia. Todos conocen esa historia donde el arca es tomada por los filisteos, el pueblo de Dios es derrotado, la gloria de Dios es llevada, y los filisteos van y lo meten a su templo y lo ponen ante su deidad, y luego al otro día cae esa deidad de los filisteos ante el arca, como postrándose y reconociendo que el arca era de parte de Dios. Los filisteos ven, la vuelven a levantar, al otro día vuelve a caer, pero ahora sin cabeza, sin manos, solamente quedando el tronco. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino la Escritura cuenta que los filisteos fueron heridos con mortandad y tumores. Y pasó un tiempo y ellos cayeron en un pensamiento similar como esta persona que me preguntó, ¿verdad? Los tumores, las muertes, ¿esto de dónde vendrá? ¿Será casualidad o vendrá de parte de Dios? ¿Y qué hicieron estos hombres? En 1 Samuel, capítulo 6, versículo 9, ahí es donde ellos entran en un concilio para ver si lo que estaba pasando era por accidente o era Dios quien los estaba hiriendo. Y aún así, todavía con esa duda de que Dios los estaba hiriendo, hacen un experimento. No sé si sea la palabra correcta esto. O tratan de aventar los dados, o tratan una y mil formas, una forma extrema para saber si es de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Van a regresar el arca, ¿sí? Regresan el arca, pero no con animales de carga, ni mulas, ni caballos, ¿no? Ponen el arca en una carreta y ponen a 2 vacas, ¿verdad? Y no solamente 2 vacas, por eso mencionan, no eran animales de carga. Y esas 2 vacas estaban criando becerros. Así es que como que ponen toda una serie de trabas, ¿no? Para ver si todavía esto viene de Dios o es casualidad. 2 vacas que estaban criando, las alejan de sus crías, ponen ahí el arca y ven para ver si toman el camino de Bet-Semen. Y sabemos cuál es el final, mis amados hermanos. Era Dios quien estaba hiriendo al pueblo de los filisteos. Ahora, si viene a la mente de que si es Dios quien nos está hiriendo, no, yo solamente estoy tomando un ejemplo de la Biblia, que todo está en control de nuestro Dios. Dios es omnisciente. No hay nada que esté bajo, Él tiene todo el conocimiento. Dios está gobernando todas las cosas. Aún en el tiempo en el que estamos viviendo de esto del coronavirus, Dios sigue reinando soberanamente desde su trono. En su voluntad permisiva, Él deja que pasen ciertas cosas, pero solamente Él sabe por qué. Él no le da cuentas a nadie. Si Él permite algo, lo va a hacer. Si se va a grabar más esto, si se va a quitar, solamente Él, en su gobierno y en su soberanía, Él tiene el control de las cosas. Precisamente ese es el pensamiento de la gente, ¿verdad? Dios gobierna, son casualidades lo que pasa. Hitler fue una casualidad, Stalin fue una casualidad, lo que está pasando, la gripe española, todo está bajo el gobierno de nuestro Dios, y ese debe de ser el pensamiento y el sentir de aquellos que están perseverando en el concepto del conocimiento del Dios Santo. Ahorita nosotros, en la contingencia que estamos pasando, Dios sigue gobernando desde su trono, hermano. Él está sentado en su trono, nuestro Señor está sentado en la majestad, está reinando y controlando todas las cosas. Si Dios
no gobernara esto del coronavirus, entonces no sería Dios, mis amados hermanos, no sería Dios. Que las consecuencias nos afectan, sí, sí es verdad, y muchas cosas vendrán y traerán consecuencias que afecten nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud, pero Dios sigue reinando y ese es el pensamiento que quiero transmitir, que la iglesia de Torreón Jardín y sus miembros tengan. Dios sigue reinando soberanamente. Para hacerlo un poco más rápido, solamente quiero que recuerden el atributo de que Dios es eterno, mis amados hermanos. En el Salmo 90, el Salmo 90, versículo 2 dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este atributo lo hice porque llegó una persona del género femenino, una clienta, con mucho temor a la muerte, con mucho temor a la muerte. Y me preguntaba qué va a pasar, que si ella llegaba a enfermarse, que si se moría. Tenía un miedo y eso me hizo poner este atributo de que Dios es eterno, mis amados hermanos. Qué glorioso es pensar que Dios no tiene origen. Él no está sometido al tiempo que Él ha creado. Él no está sometido a un límite. Él no tiene origen. Él es el alfa, la omega. Él es el gran yo soy, el autoexistente, el infinito. Y eso debe de estar en la mente de los creyentes de Torreón Jardín. Nuestro Dios es eterno, nunca muere. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despojó no siendo igual a Dios para limitarse al tiempo por un poco de tiempo y encarnarse y morir. ¿Por qué? Porque la sentencia para nosotros es un periodo en esta tierra. Y ese tiempo se cumplirá, queramos o no queramos, se cumplirá. Déjenme buscar una cita en 2 de Timoteo. ¿Cuál es pues la esperanza que nosotros tenemos? Nuestro Dios es eterno y Él ha compartido y querido compartir su eternidad con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ven el atributo de la eternidad, cómo la quiero relacionar con tener un concepto perseverante del Dios Santo. Esta persona estaba asustada porque iba a morir. Si ella no muere de coronavirus, un día morirá de otra enfermedad o por vejez. Pero nosotros tenemos la esperanza de que ese Dios eterno ha compartido su eternidad con pecadores indignos, con pecadores que no merecen estar en su presencia. La segunda persona de la Trinidad se encarnó
y se sometió a lo creado sin dejar de ser Dios. Y por su muerte venció la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros un día moriremos, pero tener presente este atributo de que Dios es eterno trae gozo, de que Dios nunca perecerá y que ha compartido su eternidad con nosotros por medio de Cristo, y esto se propaga a través del Evangelio, y eso trae esperanza a la vida del creyente. Qué triste es ver a personas con ese terror, con ese miedo, con esa incertidumbre. Como decía ahorita, lo voy a repetir, ella, si le da o no le da el coronavirus, de todos modos un día morirá. Me atreví a decirle que tenía que tener un conocimiento de su pecado y que Dios quiere que las personas se arrepientan y vengan al conocimiento de su verdad, de su evangelio, de su perdón, para que disfruten. Mis amados hermanos, para terminar, el último punto es el resumen de lo que hemos escuchado. Se nos ordena pues a quedarnos quietos. El antónimo de esta palabra de quedarnos quietos sería estar ansioso, estar inestable, estar afanado, agobiado. Eso sería el antónimo de quedarnos quietos. Entonces se nos manda pues estar quietos, estar tranquilos, hacer una distinción como el Salmo nos dice 46 días, ¿verdad? Quédense quietos y conocer o reconozcan que yo soy Dios y yo seré exaltado. Quédense quietos, la iglesia pues tiene la verdad. En la iglesia de Torón Jardín se ha predicado la verdad. Hemos estado orando el pastor Carlos porque pueda prevalecer y que Dios traiga su gracia para que pueda predicarse la verdad, y cada vez más que Dios levante hombres de aquí mismo que le sirvan y sean fieles y realmente le amen. Hoy la gente, mis amados hermanos, está clamando a Dios. Por ahí yo no he tenido la noticia de escuchar, pero de labios del pastor Carlos, él ha escuchado que esto va a traer conversiones y que va a traer la vista a Dios, pero yo en un pensamiento personal, sí, la gente está clamando a Dios, pero no es más que como la historia del montañista que cuenta R.C. Sproul. R.C. Sproul cuenta una historia de un montañista que va a conquistar esa montaña. Y en un momento, cuando está alto, resbala y va cayendo y va rodando por la montaña. Pero pues aquí tenemos cerros y vemos que sí, crecen troncos o ramas, y en lo que va dando vueltas y va cayendo se alcanza a agarrar de una rama, pero esa rama no lo va a sostener. Entonces él empieza a decir que si hay alguien allá arriba, que lo ayude. Entonces esto es una historia para dar un mensaje. Dice que hay una voz que le contesta, suéltate y yo aquí te detengo. Pero que él, como no vio nada, volvió a clamar, si hay alguien más arriba, que me ayude. ¿Qué estoy queriendo decir? O lo que explicó R.C. Sproul. Mis amados hermanos, la gente cuando se ve en un tiempo donde sabe que va a morir, clama a Dios. Y esta situación del coronavirus está haciendo que clamen a Dios, pero las circunstancias, mis amados hermanos, no somos salvos por las circunstancias. Somos salvos por la gracia y por la obra de Cristo. Aquí yo puse un paréntesis que no voy a entrar a él por falta de tiempo, pero Dios puede usar circunstancias para traer el arrepentimiento, sí puede usarlo. Pero tenemos el ejemplo de Egipto.
Nuestro pastor Carlos nos lo recordó. Cómo hirió Dios a la nación de Egipto, la devastó, acabó con ella, y aún así no hubo un arrepentimiento genuino. Lo dice también en Apocalipsis, cuando ve tanto que Dios ataca la tierra y ataca todo, y aún así los hombres no se arrepintieron de sus pecados. Y esta situación, yo no conozco el corazón de la gente, pero yo pienso que en muchos sí puede haber un ejemplo de este montañista. Se ven asustados por la situación y claman a Dios, pero pasando este proceso, ojalá y Dios pueda traerlos al arrepentimiento. Entonces no somos salvos por las circunstancias, somos salvos por gracia. Mis amados hermanos, no nos queda más que quedarnos quietos como el Señor nos dice y confiar en sus atributos, no solamente en los mencionados, sino en los muchos más que se mencionan, en su bondad, en su amor, que Él es suficiente, que Él es omnipotente, todopoderoso. Hay muchos atributos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de salir y irnos por ahí, no pasa nada. No estoy diciendo esto. Este mensaje es para reforzar el conocimiento de nuestro Dios Santo. Debemos de someternos a las autoridades, sí. Debemos de disciplinarnos en llevar a cabo lo que se nos dijo, los cubrebocas, el gel, el no reunirnos en algún lado, no salir. Todo eso se debe de acatar porque es una orden. Lo que acabo de mencionar no me va a proteger de si una enfermedad es real. Esto es para que mientras no nos estamos reuniendo, estemos realmente unidos en espíritu, mis amados hermanos. Entonces, hasta aquí, y debemos de recordar que la iglesia está segura, conociendo que nuestro Dios, con esos atributos perfectos, si alguno de los atributos mencionados les faltara algo, Él no es Dios. Debemos descansar de que Él es nuestro mejor guardián, nuestro ayudador, nuestro protector en cualquier tiempo, mis amados hermanos. Entonces, hasta aquí termina mi participación y vamos a terminar orando por algunos hermanos que lo pidieron.